La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia cierta sustancia o actividad. Incentivar la empatía y la comprensión de esta enfermedad y crear redes de apoyo son los objetivos fundamentales de la terapia de grupo. De esta imprescindible herramienta en el tratamiento de las adicciones conoceremos hoy en Saludarte. Hacer cosas que yo no hacía normalmente en mi vida y que veía que nadie de mi edad ni de mi tiempo hacía. Entonces empecé a notar de que tenía realmente un problema, pero el aceptar de que yo era un adicto era otra cosa. Empecé a darme cuenta. ¿Qué son las adicciones? Las adicciones es una enfermedad compleja, multifactorial, donde vincula al individuo, su historia, su vida y la sustancia o el elemento. Por ejemplo, el celular, las adicciones a las compras, etc. Es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que se rehabilita, es una enfermedad que la asistimos nosotros y le enseñamos al paciente a que tenga conciencia sobre la misma, pero si el paciente vuelve a tocar la sustancia, vuelve a tocar el elemento que genera la adicción, no importa los años que pasen, vuelven a pasar las mismas consecuencias nocivas. Es el individuo que hace y repite ese hábito a pesar de las consecuencias negativas para él, la comunidad y la familia. Entonces, ¿una adicción es una enfermedad? Efectivamente, la apreciación social a veces piensan de que estás hablando de individuos con bajo carácter moral. No, es una enfermedad. Es una enfermedad aprobada, reconocida a nivel mundial. Es crónica, pero es rehabilitable. ¿Habías escuchado hablar de adicciones? No, antes de iniciar mi primer proceso no recuerdo nunca haber escuchado las adicciones. Sí, he escuchado de las problemáticas que existían con las drogas en aquel entonces. Entonces, ¿no sabías que era una enfermedad? No lo sabía. Tenemos adicciones a sustancias, por ejemplo, adicciones al alcohol, al tabaco, a sustancias ilegales, y tenemos adicciones, lo que se llaman adicciones comportamentales, que estamos hablando, adicciones al internet, adicciones al celular, adicciones a las compras, adicciones al ejercicio físico, adicciones al sexo, inclusive adicciones a lo que uno hace diariamente. Ya anteriormente yo había ya tenido mi incursión en la marihuana, en algo de alcohol, pero la droga que me atrapó a mí fue el crack, precisamente, a finales de los años 90. Y la vida sociocultural, o sea, el querer pertenecer, el querer formar parte de algo, el poder querer formar parte de un grupo, o sea, evidentemente mi baja autoestima, mi manera de verme yo, ¿no? Y de ver cómo yo quería proyectarme ante la sociedad y ante la vida, fue lo que me indujeron a mí a incursionar en la droga. ¿A quiénes afectan más las adicciones? Mira, entre hombres y mujeres es muy parecido, levemente un poco más los hombres, pero en los últimos 20 años las mujeres han acortado la brecha. Y el rango más o menos de edad podría andar entre los 18 a 26 años aproximadamente, que son las personas, aunque todavía la personalidad está en proceso de formación, es lo que tienen más riesgos. Las edades promedio son muy jóvenes. Efectivamente, porque las personas inician a tocar las sustancias o hacer uso del celular, el internet, etc., sin una percepción importante sobre el riesgo de las conductas que ellos toman. Ahí es importante la familia. ¿Cómo afectó el consumo de estas sustancias a tu vida? Eso empezó a afectar rápidamente, por supuesto, lo primero que empezó a afectarme fue en lo personal, ¿no? Porque empecé, lógicamente, a deshacerme de cosas, de bienes míos, para poder consumir, era una droga bastante cara. Después eso se trasladó, lógicamente, a la parte familiar, la afectación familiar, la afectación que yo empecé a hacerle a mi familia, porque empecé a robarle a mi familia, empecé a adquirir cosas que no eran de mí, empecé a quedar mal con diferentes situaciones y cosas que tenía que hacer yo dentro de mi vida, ¿no? Dejé de estudiar, dejé de interesarme en el trabajo, dejé de interesarme en la vida personal mía, o sea, y estas cosas, o sea, determinaron de que yo me diera cuenta de que yo tenía un problema. Doctor, ¿es importante la aceptación de la enfermedad antes de comenzar el tratamiento? Efectivamente,
Si la persona por lo menos no ve que existe un problema en la forma en la cual él está viviendo, en la forma en la cual él usa la sustancia, no es posible hacer nada. El paciente tiene que entender, tiene que llegar a comprender lo que se llama un insight, tiene que reconocer de que necesita ayuda. Y es cuando se puede acceder a la ayuda. Mientras el paciente no quiera, es imposible. Y una vez que se reconoce, ¿cómo se busca la ayuda para la atención personalizada? Mira, el sistema de salud pública tiene todo un mecanismo establecido en cada municipio, donde están los departamentos de salud mental. La persona, la familia, debe de acudir al departamento de salud mental de donde reside. Ahí es atendido por un equipo de psicólogos y psiquiatras que le dan toda la orientación y inicia ahí el proceso para darle todas las herramientas para hacerle frente al problema. Claro, hay pacientes que no resuelven en esa área y entonces es el departamento de salud mental quien nos manda a nosotros el paciente para que nosotros entonces con nuestras estrategias, con nuestro equipo, hagamos frente a este problema. A ver, asumir de que yo tenía un problema no necesariamente fue de que yo aceptara que yo tenía un problema. Yo asumí que tenía un problema por estas mismas cosas que te mencioné con anterioridad, porque empecé a ver en mi vida cómo estaban existiendo descalabros, estaban existiendo cosas anormales a las cuales yo estaba acostumbrado a hacer. O sea, empecé a hacer cosas que yo no hacía normalmente en mi vida y que veía que nadie de mi edad ni de mi tiempo hacía. Entonces empecé a notar de que tenía realmente un problema. Pero el aceptar de que yo era un adicto era otra cosa. Empecé a darme cuenta. Y fue cuando por primera vez, o sea, ya mi madre, mi mamá, los médicos, se dio cuenta de que ya estaba metido en un problema bien grande y me trajo acá al hospital Bernabé Ordán en el año 98 a tener una consulta con el comandante Bernabé Ordán, que entonces estaba vivo. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de las adicciones? Bueno, las adicciones son multifactoriales, pero se han identificado algunas vías. La vía sociocultural, que está vinculada a lo que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con la comunidad donde está el individuo, está vinculada a la vía hedónica, que tiene que ver la búsqueda del placer, está la vía evasiva, que es la persona que en vez de afrontar los problemas los evita. La famosa frase de lloro las penas en alcohol, por ejemplo. Está la vía sintomática, que son las personas que tienen un problema físico o psiquiátrico y una medida para hacerle frente es el consumo. Ahora también están las personas introvertidas o con poca habilidad social que llegan al consumo para tener un poquito de fuerza o valor interno. Pero el problema es que esa vía llega al establecimiento de una adicción o una enfermedad. La persona entra para hacerle frente a determinados rasgos que tiene su personalidad, pero sin darse cuenta de que lo que está entrando en realidad es a una cueva muy oscura, donde lo que hoy no aparentemente es un problema, sino algo para sentir sentido de pertenencia a un grupo, hacer lo que los demás hacen, termino yo entonces con lágrimas y sufrimiento para mí y mi familia. Cuando uno está embarcado en un problema como este, de las adicciones, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Está demostrado médicamente, está demostrado socialmente de que solo no se puede con las adicciones. No podemos con las adicciones. Yo no he podido solo con las adicciones. Existen diferentes, proyectos, existen diferentes confraternidades, existen diferentes lugares a donde uno puede asistir a tratarse esto de las adicciones, pero siempre bajo la normativa de que solo no podemos. O sea, esto mismo de las terapias grupales, esto mismo de las reuniones que se hacen, es mediante la catarsis del otro, ¿no? Ante la experiencia del otro, lo que pasó el otro, me puedo yo identificar, no compararme, sino con el dolor ajeno, con cómo es que ellos están, o sea, las personas que ya llevan un poco tiempo de limpieza, cómo es que están haciendo ellos para mantenerse limpios. O sea, y yo de ahí puedo yo extraer, mediante las posibilidades que tenga en mi vida, y poder ir también buscando un camino para salir de la adicción. Entonces, ¿ha sido importante el tratamiento? Por supuesto que ha sido de gran importancia. Primeramente, porque empiezo a conocer mis debilidades, pero también empiezo a conocer mis posibilidades y mis virtudes. Y de ahí en adelante puedo echar a andar todo un camino de la rehabilitación.
La evidencia científica ha demostrado que las terapias de grupo son el componente más efectivo en el tratamiento de las adicciones y crucial para mantener los resultados a largo plazo, ya que el grupo incide en las características fundamentales de la enfermedad, que son la negación y el deterioro del funcionamiento social. Son la herramienta clave para hacerle frente a una adicción. Es la forma en la cual el profesional le da herramientas a la persona para comprender su enfermedad, para entender lo que le pasa, darle las habilidades para poder hacerle frente a una enfermedad que es crónica, que es rehabilitable, es donde él aprende a través de otros que tienen su misma enfermedad, a hacerle frente a la vida sin consumir drogas, se aprende a divertir, a reír, a sonreír, a ir a una fiesta. Las terapias de grupo es la clave. Sin terapias de grupo no hay rehabilitación larga, segura y feliz. Es donde se enseña al individuo el valor de la dignidad, el valor de los principios, el valor de la ética, la moral, la conducta. La terapia de grupo es la que te ordena la vida, es la que te hace otra vez ser una persona y ser el orgullo de la familia. Tendré siempre presente. Por ahí hay una herramienta tremenda que es una herramienta, son de las herramientas de las 24 horas, de cómo puedo yo sostenerme yo dentro de estas 24 horas. O sea, que puedo llevarme yo, o sea, toda esa aplicación de principios espirituales, todas estas aplicaciones de conductuales nuevas en mi vida, la puedo llevar yo a 24 horas tras 24 horas. O sea, que es una de las herramientas que he aprendido acá, pero decía que es constante. La constancia es la que hace aquí que yo no pueda regresarlo un día a la vez, consumir. ¿Cuánto de esfuerzo y voluntad lleva a tomar una decisión como esta de recuperarte? Inicialmente es muy difícil, mayormente nosotros lo que venimos acá a ingresar, mayormente somos impulsados por nuestros familiares, sobre todo los más cercanos, nuestras madres, nuestros padres, etc. Venimos por múltiples factores, ¿no? Y lo importante es que después esa fuerza de voluntad se va trasladando a buena voluntad, que va adquiriendo otra. Empiezo a dar cuenta de que ya casi como que la fuerza de voluntad es inexistente ya en mi vida, ¿no? Y sí, se adquiere después una fuerza de voluntad que es diferente, yo la llamaría hoy buena voluntad, ¿no? Es la que adquiero yo con la práctica de principios, al menos desde el inicio, que uno empieza a conocer la rehabilitación. ¿Has tenido acceso a una terapia que forma parte de una filosofía de vida? Hoy tenemos la oportunidad de que tenemos varias modalidades de ingreso que antiguamente no la teníamos. Bueno, tenemos el hospital de día, tenemos estos ingresos que son a tiempo completo, y entonces eso por lo menos nos hace, ¿no?, ver de una manera un poco más fácil de cómo podemos trabajar con las adicciones. Buscar ayuda es imprescindible. Es imprescindible. Es lo primero que tenemos que hacer, un adicto. Pedir ayuda es imprescindible. Es lo fundamental dentro del inicio del proceso de rehabilitación. ¿Se recuperan, doctor, los pacientes de esta enfermedad? Sí, claro que sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos un porcentaje importante de pacientes. Hoy tengo mi terapia, por ejemplo, y aquí vas a ver en la terapia personas que tienen 12, 14 años, 16 años, que no consumen más drogas, más alcohol, y vienen a la terapia a compartir cómo lo están haciendo. Vienen a la terapia a darle ánimos a los pacientes y decirles sí se puede hacer. Sin lugar a dudas, si la persona quiere, si la familia apoya, si todo el mundo hace un frente común, es posible hacerlo. Buscar ayuda ante la enfermedad es el paso más importante. El programa de atención integral a las adicciones le ofrece una estructura para comenzar a ordenar su vida, con más límites y disciplina. Un espacio de autoconciencia y reflexión con la guía de excelentes profesionales. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.